Arrancamos entonces el bloque 938 de este especial del... No me mire así, Don Chelo. Ese, no sé, vamos un montón de bloques. Más o menos nosotros habíamos delineado un trabajo en la producción previa a este espacio en el cual teníamos medianamente ordenadito. Y después, bueno, las cosas que van pasando. Pero bueno, estamos muy contentos de haber tenido la voz de la lectura del documento oficial, la voz de los compañeros que estuvieron presentes en la transmisión, acompañando la marcha que salió desde la Plaza del Soldado y que fue hasta la Plaza 25 de Mayo, frente a Casa de Gobierno, lugar histórico de concentración del pueblo santafesino cada 24 de marzo. En nuestro orden previo habíamos mencionado que íbamos a dedicar un bloque a la complicidad cívica y civil. No hace tanto tiempo que empezamos a hablar de que la dictadura era una dictadura cívico-militar, ¿no? Y algunos también con el desarrollo de la comprensión histórica se animaron también a decir que era un golpe que contó con una complicidad eclesiástica también, que hizo que participaran muchos sacerdotes en las confesiones, supuestas confesiones dentro de los centros de tortura, y que... Bueno, nosotros tuvimos en Santa Fe a von Bernick, ¿se acuerdan? Que fue justamente un cura condenado acá en la provincia de Santa Fe por la justicia federal, pero fue condenado por crímenes cometidos. Héctor, hay un librazo, el que más ha escrito sobre esto es Horacio Berbisky, por eso es tan odiado, porque habla en dos libros, uno que habla sobre el papel de los empresarios en la dictadura militar. Nosotros nunca nos vamos a olvidar que, por ejemplo, el dueño del ingenio Ledesma, no me acuerdo el nombre de él porque soy una persona mayor básicamente, pero como por ejemplo en Tucumán con Bussi, muchos de los ingenios azucareros fueron los que llevaron adelante, por ejemplo, la desaparición de comisiones enteras de trabajadores. O sea, el papel y otro tanto pasó en la Ford, otro tanto Ford, pasó en varias empresas que aplaudían la llegada del gobierno militar. Exactamente. Y que les iba a permitir aumentar sus ganancias. Ni hablar de que después a esto le tenemos que agregar lo que significó el traspaso de la deuda privada de las grandes empresas hacia el sector público. Entonces la deuda se la pagamos nosotros, 600 millones de dólares que solamente debían un par de grupos económicos, eso lo absorbimos como parte de la deuda externa nacional. Sí, a mí me gusta discutir, o sea, una cosa es aplaudir un gobierno dictatorial que puede ser repudiable, puede ser condenable, incluso nosotros tenemos mucha gente que hoy sigue diciendo, bueno, algo habrán hecho, y otra cosa es ser cómplice. Cuando hablamos de cómplices, es señalar comisiones de trabajadores, organizar el escenario para que sean desaparecidos, para que sean torturados, o participar de los interrogatorios, como hacían muchos de los curas. Bueno, Berbisky hizo un libro que se llama La mano izquierda de Dios, habla de la participación de muchos obispos y curas en la desaparición, apropiación y también en los interrogatorios a presos presos ilegalmente en la época de dictadura y luego desaparecidos. Es decir, hoy nosotros un poco tenemos un tanto. Una cosa es votar a Milei, otra cosa es financiarlo, otra cosa es ser cómplices de las medidas, o como pasa por ejemplo con la ley base que fue escrita por abogados de compañías, de las principales compañías y empresas nacionales que buscan aniquilar los derechos de los trabajadores, y no solamente de los trabajadores, sino de los derechos de los argentinos al acceso a la educación, a la salud, a la vivienda. Es un papel diferente al decir yo voto a Milei o yo apoyo a Videla. Es decir, ser cómplices activamente en la época de la dictadura es algo que nunca terminó de zanjar la justicia argentina. No, porque hubo una complicidad cívica y también civil. Hace poco tiempo me crucé con un tuit en el cual señalaba: me costó mucho tiempo entender qué significaba la dictadura, la complicidad civil de la dictadura, hasta que me encontré con un montón de personas justificando este gobierno desde una posición absolutamente reaccionaria. Una gran parte de la sociedad festejó y golpeó la puerta de los cuarteles a partir de la construcción de sentido que significaba el orden que podía imponer la dictadura. Frente a... También es lícito hablar del
la reacción popular frente a la opresión que había empezado a surgir a partir de movimientos guerrilleros en 1960, a partir de toda América Latina que había sido sometida a una expoliación fenomenal que generó respuestas de abajo hacia arriba por la violencia que venía de arriba hacia abajo. Esa convulsión social también tuvo su respuesta en una parte de la sociedad que miró para otro lado cuando las atrocidades empezaron a hacerse evidentes también. Y con un viejo mito que el viejo mito por el que fue derrocado, por ejemplo, Hipólito Yrigoyen, de que hay una sociedad ideal, una sociedad primitiva y normal de la sociedad argentina, que hizo que, por ejemplo, un grupo de conservadores en el partido militar, porque hay que entender que la generación del 80, que fue la que de alguna manera fundó las bases para la argentinidad en el principio del siglo, a finales del siglo XIX, del siglo XX, eran militares. O sea, por eso se habla del partido militar. Los militares arrogan a partir de ahí la potestad de intervenir en una sociedad cuando se sale de sus cauces normales. Una de las cosas que los militares hicieron cuando derrocaron al primer tramo democrático en Argentina, que fue el segundo gobierno de Hipólito Yrigoyen, es decir, volvemos a las raíces, volvemos a las bases, a esa Argentina que algún pervertido desde un partido intentó modificar y que nosotros venimos a decir de qué se trata. Con Perón pasó lo mismo. En el 76 pasó lo mismo. Recordemos que faltaba muy poco para las elecciones presidenciales y legislativas en el 76 y se decidió unilateralmente por parte de ese partido militar que nunca dejó de estar, de interrumpir lo que era la elección de los argentinos acerca de quién querían que gobierne. Es decir, entonces, siempre aparece, y ahora que no están los militares, aparece, en ideas, por ejemplo, en la idea de Milei, decir, volvamos a ser la Argentina que fuimos y que alguien pervirtió, justamente los partidos populares como el radicalismo y el peronismo. Sí, partidos que pretendían que la balanza no esté tan inclinada siempre para el mismo lado y que históricamente han sido lapsos en la construcción de la historia nacional. No es que estamos hablando de que hubo una lucha pareja entre dos fuerzas, no, por el contrario, el campo nacional y popular ha sido en la construcción de nuestro país un lapso muy, muy breve que también es necesario que lo podamos repetir una y otra vez porque la construcción de sentido apunta en otro lado, que los grandes problemas de este país surgieron a partir de que se disputa el poder con quienes tienen la sartén por el mango, la sartén, la olla completa, y siempre de este lado hay que callarse y someterse en silencio a las ventajas de Mercado Libre, a las ventajas de las empresas agroexportadoras, y siempre nos toca perder. Bueno, alguna vez levantamos la voz en lo largo de la historia, pero siempre fue muy poquito, mucho menos de lo que debería ser. Te invito a escuchar un audio, Cristian, que tiene que ver con un pedazo de narración de uno de los divulgadores históricos que más ha hecho por la recuperación histórica en este país, que para mí, por lo menos siempre lo he pensado de esa forma, es Felipe Piña, que en su exitosísimo ciclo de ver la historia nos hace un recuento de lo que significó, un par de minutos nomás de ese ciclo, de lo que significó el golpe militar del 76. Pero esta vez es un golpe distinto a los anteriores. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial. Por primera vez, las tres Fuerzas Armadas, Ejército, Marina y Fuerza Aérea, van a actuar en conjunto, es decir, se van a repartir el poder y van a reprimir las tres por igual. Así como extremar el cuidado de evitar acciones y actitudes individuales o de grupos que puedan exigir la intervención drástica del personal en operación. Firmado Jorge Rafael Minera, Teniente General, Comandante General del Ejército. El golpe es un final casi anunciado para el gobierno de Isabel Perón, que desde hace un año está totalmente hackeado por la crisis política y económica. El golpe cuenta con la complicidad de varios sectores civiles, como la sociedad rural, grupos empresarios y financieros, el sector más conservador de la Iglesia Católica y, por supuesto,
el apoyo de muchos medios de prensa. Las publicaciones periódicas se hacen eco. Las autoridades acentúan su acción. La nueva dictadura busca volver atrás las reformas económicas y sociales hechas por el peronismo e instaurar un nuevo orden social. Buscan un país sin huelgas, con una clase obrera obediente, y con un Estado sin tanta intervención en la economía y, por supuesto, sin distribución de la riqueza. Ahí estábamos escuchando la palabra de Felipe Piña hablando un poquito de cómo se había conformado ese poder y la participación en la represión por parte de las tres fuerzas del ejército que, en complicidad con los sectores civiles, formaron parte del poder de ese tiempo. No fueron solamente una figura alocada, fue una estructura de poder que contó con la complicidad de empresarios y de un sector de la sociedad que avaló ese regreso al orden. Queríamos, por último, agregar un audio más y que tiene que ver con la historia nuestra, con la historia local. Previo a la dictadura militar... Déjame agregarte una cosita chiquitita más. O sea, viste que el indio siempre dice todo es efímero. Había una canción del indio que dice todo es efímero amor, dice, porque justamente esta complicidad de civiles, hablaban de varios actores como la Sociedad Rural Argentina, algunos empresarios, sectores financieros. A medida que se fue destrozando a la nación, ya sea por las privatizaciones, por la extranjerización de la economía, la torta fue quedando cada vez más chiquita. Y así como todo es efímero, nosotros no recordamos, pero en el año 2018 el ministro de Economía era el Toto Caputo, que hizo más o menos lo mismo que ahora, que es pedirle plata al Fondo Monetario Internacional, y ese dinero no fue para los mismos actores que bancaron la dictadura del 76, sino solamente para el sector financiero. Porque algo que están descubriendo, yo creo que con Milei se da de manera más dramática, algunos sectores civiles que bancan este modelo económico, es que cada vez hay un pedacito de torta para menos actores. Entonces van quedando afuera de a poquito la sociedad rural, algunos empresarios, y están viendo que los únicos que están hoy beneficiándose del modelo económico de Milei son los sectores ligados al extractivismo y el sector financiero. El resto a verla de afuera. Y eso es importante ver, porque de alguna manera es como se va configurando un país a medida que se va destruyendo el aparato productivo y la posibilidad de quedarse con un pedacito de la torta, porque como decía Heráclito, creo que decía que nadie se baña dos veces en el mismo río, y por ahí algunos sectores piensan que destruyendo el Estado e imponiendo modelos económicos se van a seguir beneficiando, y hay algunos que dicen no, esta vez no te toca a vos. Y parte de esa conformación de participación en la del golpe militar del 76 tuvieron actores como los empresarios santafesinos, que el 20 de marzo de 1975 avalan la intervención del ejército dentro de las plantas, de las empresas, de las fábricas, y se permitieran que la represión empezara antes del golpe militar. Vamos a escuchar a Carlos del Frade, que narra esta situación que se llamó en términos históricos y que es bastante desconocida, incluso dentro de nuestra propia provincia, mucho menos en el resto del país, de lo que se le llamó la invasión a Villa Constitución. Hoy se cumplen 50 años de lo que fue el descubrimiento de la matriz del genocidio. El 20 de marzo de 1975, a las 6 de la mañana, una hilera de 4 kilómetros de 4.000 integrantes de distintas fuerzas federales, provinciales, de distintas organizaciones armadas, identificadas con la derecha, invadieron la ciudad obrera de Villa Constitución. 20 de marzo de 1975. Convirtieron al albergue de solteros de Acíndar en uno de los primeros centros clandestinos de detención del país. Cada uno de esos integrantes recibía una paga diaria de $200 de parte de los gerentes de planta de Acíndar, de Medcon, de Marathon, de Bilber. Los empresarios invirtieron en represión, en tortura y desaparición de personas. 20 de marzo de 1975. El gerente general de Acíndar en aquel momento se llamaba José Alfredo Martínez de Hoz. José Alfredo Martínez de Hoz, 20 de marzo de 1975. 200 detenciones y hasta el día de hoy
68 personas desaparecidas y desaparecidos. Por eso nosotros, el año pasado, volvimos a declarar con todo lo que se sigue descubriendo sobre cómo le fueron pagando a distintos integrantes de fuerzas federales la continuidad laboral en las fábricas como Asindar en aquel momento, cuyo presidente era Arturo Acevedo y el gerente era José Alfredo Martínez de Hoz. Un año después, José Alfredo Martínez de Hoz, el 2 de abril de 1976, asume como ministro de Economía del terrorismo de Estado. Ese mismo día firma, de parte de la presidencia de la Nación, en aquel momento usurpada por Jorge Rafael Videla, la decisión de que la deuda externa de Asindar de $600 millones ya no era la deuda externa de Asindar. Después, el 1 de julio de 1982, un tal Domingo Felipe Cavallo, al frente del Banco Central de la República Argentina, hace que la deuda de Asindar y de 500 empresas más deje de ser la deuda privada de las empresas y sea la deuda externa de todo el pueblo argentino. Para que quede claro, no se trató de una llegada de extraterrestres malvados a la Argentina, sino que era una decisión política de colonizar el Estado al servicio de destruir a quienes. Están los números, quiénes fueron los destruidos. Jóvenes, trabajadores con ideas revolucionarias. 6 de cada 10 de las 30.000 víctimas eran trabajadores y empleados. Está en las estadísticas del trabajo de investigación que hizo la Comisión Nacional de Desaparición de Personas. 6 de cada 10 de nuestros 4 millones de desocupados actuales que tiene la Argentina son menores de 30 años. Y 6 de cada 10 detenidos en las principales cárceles de las principales 5 provincias argentinas, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Tucumán y Mendoza, tienen entre 16 y 30 años. Se trata de que siempre las víctimas terminan siendo aquellos que por mandato cultural y biológico tienen la necesidad de producir cambios. Los desaparecen, los desocupan o los terminan inventando como los grandes delincuentes de la sociedad. Hay una continuidad. Recordar significa etimológicamente volver a pasar por el corazón, pero acá viene bien la idea de pensar críticamente qué cosa está abierta en el presente. Y acá lo que puede verse que está abierto en el presente son los intereses que fueron los que están detrás de toda esta masacre. Un hombre de la provincia de Santa Fe, Ramón Genaro Díaz Besone, fue el que armó los centros clandestinos de detención en la provincia de Santa Fe. Era el comandante del segundo cuerpo de ejército. Asumió en septiembre de 1975 y fue reemplazado por Leopoldo Fortunato Galtieri el 12 de octubre de 1976. El segundo cuerpo de ejército tenía jurisdicción sobre las provincias de Santa Fe, Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes y Entre Ríos. Y dispuso los centros clandestinos de detención. Se llamaba Ramón Genaro Díaz Besone. Cuando lo reemplaza Galtieri, Videla lo nombra ministro de Planificación. En septiembre de 1977, Ramón Genaro Díaz Besone viene a la Bolsa de Comercio de Rosario. Corrientes y Córdoba, alfombra roja, todos los empresarios allí aplaudiéndolo de pie. Y allí Ramón Genaro Díaz Besone dice el discurso que es la declaración, la prueba concreta de por qué hicieron el golpe. Nosotros hicimos el golpe para defender al capital y a la empresa privada. Nada de sueño sanmartiniano, nada de ser nacional. Había que defender a los hacedores, o mejor dicho, a los que se quedaban con el dinero de los trabajadores. Por eso la mayoría de los desaparecidos eran trabajadores. Ahí estábamos escuchando la palabra de Delfrade, muy clarito de algo que debería ser casi de aprendizaje obligatorio para quienes nos interesa la historia y para quienes queremos que esto no quede simplemente como algo anecdótico, que forma parte de la matriz de poder que tiene que ver con la dictadura, que tiene que ver con el apellido Martínez de Hoz, Díaz Besone, Galtieri, que no sean simplemente
nombrados al pasar cada 24 de marzo. Hacen a la historia misma de Santa Fe y muchas veces de las representaciones que tienen en el marco democrático algunas figuras que han sido elegidas a través del voto, pero que no representan a sus votantes. Y esto no es algo nuevo, sino que es la deuda que todavía mantiene la democracia con un gran sector de la sociedad que muchas veces no encuentra la coincidencia entre lo que se dice y lo que se hace en unas cuantas figuras políticas de nuestra historia y también acá en el marco de nuestra propia provincia. Si le parece bien, cerramos este bloque. Sí. No sé si quieres agregar algo más. Una sola cosita más, que hay que recordar que mientras escuchábamos al Frade me acordaba de, acá el gobierno de Omar Perotti hizo algo no igual a lo que hizo Martínez II, ¿no es cierto? Pero establecer una represión en una protesta de municipales. Empezaron a poner como lógica la represión de cuando los municipales a través de su sindicato empezaron a tomar los municipios, o sea, como forma de protesta con resistencia a lugares de trabajo. Entraron fuerzas de la provincia, fuerzas policiales de la provincia de Santa Fe a reprimir y a justificar la represión cuando los trabajadores municipales tomaban delegaciones en los lugares en donde había conflictos salariales y de condiciones de trabajo. Hoy en Santa Fe, por ejemplo, tenemos y es interesante verlo, tenemos a veces el gobernador de la provincia de Santa Fe ha estigmatizado docentes, trabajadores de la salud y trabajadores públicos para justificar aumentos de salarios magros. Entonces, eso es muy... obviamente no es la dictadura militar, pero sí en el mismo procedimiento, que es apuntar a trabajadores del Estado como personas que arbitrariamente perjudican los intereses de todos los santafesinos, como poniéndolos en tensión, para justificar luego represiones como descuentos salariales, expulsiones, despidos y también aumentos paritarios que van por debajo del aumento de la inflación. Entonces es interesante ver que ese mecanismo tiene su padre en una de las formas más cruentas. No decimos que seamos lo mismo, pero un poco que son parientes de estas formas que encontró la dictadura en los 70 para empezar a menguar los trabajadores, los derechos de los trabajadores. Y parte de eso es la herencia que hoy tenemos y que bien mencionás, Cristian. Tenemos que comprender por dónde empieza la punta del ovillo. Nada nace de un no son extraterrestres que han caído en nuestro territorio y que cada 4 años se debe convalidar o no una forma de ejercer el poder y una forma de ejercer representatividades que no siempre, como te decía, están cercanas al pueblo. Vamos a una pausa musical. El señor Chelo Paporello en los controles, el único que hizo bien las cosas acá, como siempre lo digo. Hasta ahí nomás, digo. y es bastante bonito. Acá somos 3, yo claramente soy el más bonito de todos, pero el segundo lugar es de Chelo Paporello. Estamos peleando. Martín no compite porque Martín es la persona más bella del planeta, entonces nosotros lo dejamos afuera. Vamos a una pausa, volvemos en un ratito.